Hoy vamos a ver dos temas que a mí se me hacen muy interesantes: osteoporosis y fibromialgia. Los vamos a ver desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de conflicto biológico. Vamos a identificar cuál es el conflicto biológico que hay detrás de él. ¿Y por qué me interesaron estos dos temas? Miren, buscando en internet hay comentarios que en algunos casos pueden ser hasta alarmantes o preocupantes. Por ejemplo, cuando buscamos sobre la osteoporosis. En la descripción señala que es una enfermedad silenciosa y que casi la mitad de todas las mujeres se fracturará un hueso debido a la osteoporosis. Un comentario muy alarmante desde mi punto de vista. Y la fibromialgia, síndrome con dolor prolongado que se propaga por todo el cuerpo, frecuente entre mujeres de 20 a 50 años de edad. También es un comentario muy alarmista, en mi opinión. Pero por eso creo que es importante platicar estos temas, entenderlos, comprenderlos, también comprenderlos desde el punto de vista médico, porque también les voy a compartir información desde esta óptica. Información que podemos encontrar en muchas fuentes confiables y serias sobre estas dos enfermedades. Esto solamente como una referencia y punto de partida. Ustedes saben que no soy médico ni nada relacionado con el sector salud. Por lo tanto, no voy a cuestionar por lo que dicen los expertos en este tema. Los respeto, hacen un gran trabajo y en muchos casos los tratamientos médicos pues son indispensables para tratar los síntomas. Porque aunque nosotros trabajemos a nivel de conflictos biológicos cierta enfermedad, no vamos a estar exentos de vivir ciertos síntomas. De hecho, recuerden que hay síntomas que se presentan aun cuando ya solucionamos nosotros el conflicto. Cuando ya sabemos cuál es el conflicto, cuando lo solucionamos, ahí se pueden presentar ciertos síntomas. Entonces, pues el tratamiento médico, ciertas medicinas, pues son necesarias para poder cruzar esta fase de sanación, en la medida de que no interrumpa este proceso, simplemente que mitigue los síntomas. A pesar de que vamos a comentar el tema desde el punto de vista médico, les puedo asegurar que en el 100% de las enfermedades y síntomas físicos siempre hay un conflicto biológico previo. Y cuando nosotros lo identificamos y solucionamos, estamos en la posibilidad de comenzar el proceso de sanación. Eso es lo más interesante desde mi punto de vista. Todos los días tengo sesiones o talleres en las cuales participan profesionales del sector salud, ya sean médicos o enfermeras. Cada vez, afortunadamente, hay personas que son expertas en el área de salud, son profesionales, y que se interesan por estos temas. Obviamente por su formación, al inicio les cuesta trabajo aceptar este tema de los conflictos biológicos. Les cuesta trabajo aceptar que el origen de las enfermedades y síntomas físicos, y en mi opinión también las enfermedades mentales como la depresión, bipolaridad, por poner un ejemplo, siempre hay detrás un conflicto biológico. Estas personas, cuando dudan sobre estos temas, siempre les comento lo mismo: no me crean lo que les digo, solo les pido que ustedes mismos lo comprueben. Y siempre les hago la misma pregunta: antes de tu enfermedad, ¿viviste una situación con gran carga emocional, inesperada y en soledad relacionada con? Y bueno, el relacionada con va a depender de qué enfermedad o síntoma estemos hablando. Puede ser, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, un miedo frontal que nos paraliza, o un conflicto de desvalorización desde el punto de vista de no fui capaz de hacer o no soy capaz de hacer, o un miedo a la muerte, o un miedo a pasar carencias, o por ejemplo una situación muy dramática de querer separarte de alguien
o una situación en la que te sentiste atrapada, bloqueada, sentiste que no podías escapar. Como lo hemos visto en programas anteriores, también hay conflictos de separación mal vivida, o sea, separación no deseada. O como comentábamos, una situación con miedo y asco al mismo tiempo. O también podría ser miedo y una sensación de tener que resistirse a una situación espantosa. O un conflicto de abandono, de soledad. Cuando yo les hago esta pregunta a los participantes de mis talleres, la reacción de las personas antes de que me contesten, automáticamente ya me está dando la respuesta. No es necesario que lo digan con palabras, aunque posteriormente me lo dicen. Su reacción a esta pregunta me da la respuesta. Y la respuesta siempre es sí. Sí viví una situación así. Sí fue muy dramática. Por supuesto que fue inesperada. Y también la viví en soledad. La verdad que no es necesario que me contesten las preguntas en muchas ocasiones. Cuando les hago la pregunta relacionada con un conflicto específico, con base en su síntoma, con base en su enfermedad, su reacción, su cara, los gestos de su cara, me da la respuesta. Y siempre es así. Todos los participantes de mis talleres, incluso los que son profesionales de la medicina, no me dejarán mentir. Todos ellos, cuando comprueban que esto es cierto en el 100% de los casos, abren sus mentes. En ese momento se dan cuenta de que tienen la posibilidad de solucionar ese conflicto. O por lo menos pueden buscar una forma de degradarlo cuando no hay esa solución o cuando no encuentran esa solución. También es cierto que hay casos que me dicen es que no me acuerdo, no recuerdo esa situación o esta enfermedad, yo la tengo desde niña y no me acuerdo qué situación viví. Porque en muchas ocasiones vivimos situaciones tan fuertes, tan dramáticas, que nuestra mente nos va a proteger olvidando esa situación. He conocido casos que mediante una hipnosis la gente puede recordar estas situaciones. Por supuesto, una hipnosis con un profesional, con un experto en este tema, es posible hacer eso. Y en todos los casos es factible identificar ese conflicto. Cuando la enfermedad o síntoma no tiene mucho tiempo, por ejemplo, no es de la niñez, sino ya es de nuestra edad, de adolescentes o de adultos, es fácil encontrar esa situación, porque recuerden, no es la situación la que nos enferma, sino son la forma en que lo vivimos. Siempre es una situación con gran carga emocional, muy dramática. Y al ser muy dramática, pues obviamente casi siempre nos acordamos de ella. Difícilmente lo vamos a olvidar cuando no ha pasado tanto tiempo. Y la podemos identificar porque sobresale de otras situaciones desagradables, por llamarle de alguna manera, que hemos vivido, pero que no han sido tan dramáticas o no han sido inesperadas, por ejemplo, ¿no? Quizás es algo malo que nos pasa en la vida, pero que de alguna manera ya lo preveíamos. Lo que le da el matiz a estos conflictos son inesperado, gran carga emocional y vivido en soledad. Eso es lo que nos enferma. Cuando estas personas identifican el conflicto biológico, en ese momento pueden recuperar el poder que les dieron a otras personas y a los medicamentos para sanarse. Un poder que inconscientemente perdimos todos, quizá desde niños. Pero cuando asumimos la responsabilidad de nuestra enfermedad, también podemos asumir la responsabilidad de nuestra curación, de nuestra sanación. Eso es lo más importante. Hacernos responsables de que esta enfermedad, yo tuve que ver algo, quizás no mucho, pero siempre tenemos algo que ver con nuestra enfermedad. Cuando asumimos esa responsabilidad, también podemos asumir la responsabilidad de curarnos. Sin esta responsabilidad, difícilmente vamos a poder hacer los cambios necesarios para solucionar nuestros conflictos. Recuerden,
La enfermedad es un programa inteligente, a nivel inconsciente y desarrollado a través de miles de años de evolución de los seres vivos. Y tiene como finalidad facilitar nuestra supervivencia. Aquí podemos entrar en contradicción porque si la finalidad de la enfermedad es que sobrevivamos, no necesariamente tiene que ver con que seamos felices. Y a veces es donde chocamos un poco con el tema de la enfermedad. Porque creemos que estar enfermos significa dejar de ser feliz. Y en realidad nuestra mente inconsciente no juzga, no tiene esa capacidad de juzgar. Los que juzgamos somos nosotros a través de nuestra mente consciente. Somos los que decimos si esto está bien o está mal, si esto es bueno o es malo. Nuestra biología solamente activa programas de supervivencia. Nos gusten o no nos gusten, sea considerado algo bueno o no para nosotros. Por ejemplo, una enfermedad en la piel. A nadie de nosotros nos gusta tener una enfermedad en nuestra piel. Ya la estamos catalogando como algo malo, como algo quizás que nos afea, que nos puede desvalorizar. Pero bueno, cuando se activa un programa biológico de esta naturaleza, nunca va a juzgar si eso lo consideramos bueno o mal. Siempre la enfermedad, los síntomas, traen un mensaje de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nos puede decir, esta situación que estás viviendo no te conviene. Por supuesto, si no me conviene, eso quiere decir que tengo que cambiar, tengo que alejarme de esa situación. Y mientras no lo haga, no soluciono ese conflicto y los síntomas se mantienen en fase activa. Siempre necesitamos aprender a escuchar nuestro cuerpo. Antes de querer callarlo con medicamentos, si no lo hacemos, la siguiente vez quizá nuestro cuerpo tendrá que gritarnos para ver si así lo escuchamos, para ver si así le hacemos caso. El síntoma siempre es una llamada de atención en este sentido. Muy bien, vamos a comenzar con el tema de la osteoporosis. Miren, les voy a compartir información que saqué de una búsqueda, fuentes serias, fuentes confiables, relacionadas con el sector salud. Y al final podemos trabajar el tema de los conflictos. La osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos y aumenta la posibilidad de fracturas. Oficialmente se señala que cualquier persona puede padecer osteoporosis, pero es más común entre mujeres de edad avanzada. Y aquí les voy a pedir que nos vayamos quedando con cierta información. Por ejemplo, mujeres de edad avanzada. Las fuentes señalan que casi la mitad de todas las mujeres y una cuarta parte de los hombres mayores de 50 años corren el riesgo de fracturarse un hueso debido a la osteoporosis. Esto es alarmante, ¿verdad? Ahora, entre factores de riesgo, ¿cuáles señalan? 1. El envejecimiento. Como si envejecer fuera sinónimo de osteoporosis. Señalan otro factor, ser de talla pequeña y delgada, antecedentes familiares de osteoporosis, como si fuera hereditaria, tomar ciertos medicamentos, ser mujer de raza blanca o asiática, o tener osteopenia. Osteopenia, buscando el significado, es pérdida de densidad ósea, que en mi opinión es prácticamente lo mismo, osteoporosis o pérdida de densidad ósea. Señalan que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Las personas tal vez no sepan que la padecen hasta que se fracturen un hueso. Y por eso los especialistas recomiendan un examen de densidad ósea a cierta edad. Ahora, para mantener huesos resistentes, recomiendan consumir una dieta rica en calcio y vitamina D. También recomiendan hacer ejercicio y entre las recomendaciones se encuentra también la de no fumar. Y en caso de ser necesario, señalan que hay medicamentos que pueden ayudar en este proceso. Bueno, a mí siempre cuando hablo del tema de osteoporosis me surge una pregunta. ¿Conocen a una persona que tomando leche o calcio se haya curado de la osteoporosis? No, ¿verdad? Yo tampoco. No conozco a alguien que a pesar de tomar vitaminas,
calcio, llevar una dieta sana, hacer ejercicio y que una vez que ya la hayan diagnosticado la osteoporosis, haya mejorado. Vamos a olvidarnos de que se haya curado al 100%, simplemente que haya mejorado. Desafortunadamente, yo no conozco ningún caso en el que sea así. Este tema de la osteoporosis, si escucharon uno de los primeros programas de sanación emocional, cuando hablamos del dolor de cuerpo, ya ahí indirectamente lo vimos. Detrás de la osteoporosis hay un conflicto en fase activa de desvalorización profunda o impotencia. Siempre va a haber una desvalorización. Desvalorización desde el punto de vista de no soy capaz de hacer esto, no soy capaz de hacer esto otro, o no soy capaz de una actividad. Es una desvalorización profunda y por eso nos afecta a los huesos. Dependiendo del matiz de esta desvalorización, nos va a afectar determinada parte del cuerpo o algún hueso en específico. Puede ser en las manos, en los pies, en la columna lumbar, en las caderas, en el coxis. No siempre nos va a afectar la osteoporosis todos los huesos, aunque las personas creemos que sí es así. La realidad es que no. Obviamente cuando alguien sufre una fractura, no sé, en la tibia o en el radio de la mano, y le hacen un estudio para ver si tiene osteoporosis, pues lo van a hacer en esa parte del cuerpo que se fracturó. Y ahí van a detectar que hay pérdida ósea. Pues va a surgir el diagnóstico de osteoporosis. Pero obviamente no le van a hacer un estudio de todos los huesos, o por lo menos eso es lo que yo creo. Quizás estoy equivocado, pero no creo que sea necesario que le hagan un estudio de todos los huesos para ver si todos los huesos son afectados. Porque esta desvalorización va a depender del matiz y nos va a afectar solamente una parte del cuerpo. Ahora podemos vivir varios conflictos de desvalorización que nos pueden afectar varias partes del cuerpo o varios huesos en particular. Por ejemplo, ya lo habíamos comentado cuando vimos el programa relacionado con el dolor de cuerpo. La osteoporosis lumbar. Bueno, pues se debe a un conflicto de desvalorización profunda por no poder dar o recibir el apoyo necesario. O en la cadera. Se afecta por una desvalorización por no poder dar, más bien por no poder más con una gran carga. Una carga simbólica. Por ejemplo, puede ser una enfermedad de muchos años, ya sea propia o de un ser querido. Pero también puede ser una gran deuda económica que tenemos, por ejemplo. Puede ser una gran carga y sentimos que no podemos con esta gran carga. O una situación conflictiva y dramática que es muy recurrente. Quizá con un familiar, quizá en el trabajo. Siempre que inconscientemente creemos que ya no podemos con una gran carga, nos va a impactar la cadera. Y en fase activa, pues se va a presentar la necrosis. Necrosis en los huesos. En el caso de la osteoporosis, podemos aplicar la lateralidad biológica, que ya lo hemos comentado. Es decir, si una persona diestra tiene afectado una parte del cuerpo del lado izquierdo, ya sea la pierna izquierda, el hombro izquierdo, la mano izquierda, pues el conflicto va a involucrar siempre a la madre o a los hijos. Mientras que su lado derecho va a estar relacionado con conflictos con cualquier otra persona diferente a la madre o hijos. Comúnmente la pareja, es el padre, son los hermanos, un amigo, un primo, etc. Cualquier persona que sea diferente a la mamá y a los hijos. Y esto siempre es así para las personas diestras. En nuestro cuerpo siempre nos va a dar tips, nos va a dar síntomas de dónde buscar. Ahora, en las personas zurdas es a la inversa. Su lado derecho de su cuerpo se va a relacionar con conflictos biológicos que involucren a la madre y a los hijos. Y el lado izquierdo con cualquier otra persona. En fase activa no tenemos ningún síntoma. ¿Por qué? Porque los huesos se van haciendo porosos. Vamos a tener pérdida ósea. Pero no sentimos nada. Obviamente necesitaríamos que nos hicieran un estudio para poder identificar que estamos en fase activa de este conflicto. O desafortunadamente cuando la detectamos, pues es cuando sufrimos una fractura. Cuando ya hemos vivido mucho tiempo, muchos quizá años, esta desvalorización. Y bueno,
el hueso cada vez se va haciendo más poroso, va a haber una necrosis y llega un momento en que se puede romper, se puede fracturar. Ahora, aunque la osteoporosis se puede presentar en cualquier edad, como comentábamos al inicio, es más común en las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en muchas ocasiones las personas de la tercera edad se desvalorizan más fácilmente se sienten impotentes, ya sea porque no pueden hacer actividades que antes efectuaban en forma rápida y eficiente, o porque no son tomadas en cuenta por sus familias, o a veces porque son abandonadas, real o simbólicamente, o quizás porque no son atractivas o creen que ya no son atractivas para sus parejas en el tema sexual. Hay una desvalorización detrás de esta situación. Ya no nos sentimos valoradas, o sentimos que ya no somos valiosos. Por eso se presenta con mayor frecuencia en la tercera edad. Entonces, estos casos, la desvalorización puede ser muchas veces inconsciente, pero muchas veces es consciente. Y siempre hay un pensamiento detrás. Ya no soy capaz de hacer esta actividad. Y dependiendo de lo que creamos que no somos capaces de hacer, bueno, pues es la parte del cuerpo que se va a ver afectada. No necesariamente se ve afectado todo el esqueleto del cuerpo. Y como comentábamos y ya también lo señalábamos en el programa del dolor de cuerpo, en fase activa del conflicto, o sea, mientras yo me esté desvalorizando, hay una pérdida de tejido óseo, cuyo desgaste será mayor mientras más tiempo tardemos en solucionar el conflicto. Y desafortunadamente, la mayoría de las personas diagnosticadas con osteoporosis viven el resto de sus días en etapa de conflicto. De hecho, el simple diagnóstico médico ya es una forma de desvalorizarnos. En muchos casos, un diagnóstico médico puede ser lo que nos ayude a salir adelante, pero también puede ser lo que evite que salgamos adelante. Ahora, ya lo comentábamos anteriormente. ¿Qué pasa cuando yo soluciono un conflicto de desvalorización? Bueno, se inicia el proceso de restauración, el proceso de curación. Es decir, va a haber una regeneración del tejido óseo perdido, pero se va a presentar dolor en el cuerpo, en esa parte que se está recuperando. Como hemos comentado anteriormente, no tenemos dolor de huesos. Lo que nos duele es la piel que cubre el hueso. Los huesos no tienen terminaciones nerviosas, no generan dolor, pero hay una piel que lo cubre, que se llama el periósteo, que sí, si se estira más de la cuenta, puede presentar dolor. Miren, resumiendo un poco, en fase activa del conflicto, en mi opinión, no nos sirve de mucho complementar calcio, por más que en los anuncios de la televisión promuevan el consumo de leche, por ejemplo, ya que irremediablemente la necrosis seguirá igual. El relleno o la reparación de los huesos con tejido conjuntivo se va a hacer únicamente cuando el paciente solucione su conflicto biológico. Por ejemplo, ¿alguna vez han visto o escuchado de una mujer empresaria exitosa que en la tercera edad tenga osteoporosis? Es poco probable, porque se trata de una mujer independiente, que tiene una autoestima elevada, que no depende de nadie. En pocas palabras, son mujeres que no se desvalorizan. ¿Estarán de acuerdo? En cambio, vemos en familiares y amigos a mujeres y hombres, por supuesto, que con el paso de los años comienzan a encorvarse. Hasta parecería que nos vamos haciendo más pequeños. Y que muchas veces sufren dolor de huesos. O, en los casos extremos, que presentan fracturas de huesos. Bueno, esto es así porque todas ellas viven conflictos de desvalorización permanentemente. E incluso, cuando no comprendemos este tema, si solucionamos nuestro conflicto de desvalorización, ya lo hemos comentado antes, se va a presentar dolor en el cuerpo. Y este dolor muchas veces se vuelve un círculo vicioso porque nos volvemos a desvalorizar. Si decimos, bueno, si antes no era capaz de hacer bien ciertas actividades, ahora que tengo dolor, menos las voy a hacer bien. Y me vuelvo a desvalorizar
cuando ya había yo solucionado este conflicto, cuando ya mi cuerpo se estaba sanando. Ese tema ya lo hemos platicado anteriormente. Pero bueno, además de este tema de los conflictos biológicos, tenemos creencias limitantes en este aspecto muy arraigadas. Hoy en la mañana, comentando con una persona del gimnasio este tema, salió una frase muy frecuente. No es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. Inconscientemente ya estamos programados para pensar que con la edad tienen que venir las enfermedades, que con la edad tiene que venir la osteoporosis, que con la edad dejamos de ser útiles. Y por supuesto, la mejor forma de prevenir la osteoporosis es trabajar en nuestra autoestima. Sí solucionar los conflictos biológicos, sí identificarlos, pero trabajar en nuestra autoestima para evitar desvalorizarnos. Obviamente los talleres de autoayuda contribuyen a aumentar nuestra autoestima y con lo cual podemos evitar estos conflictos de desvalorización. No todos, porque algunos son inconscientes y se van a presentar, como ya lo hemos dicho, a raíz de un conflicto biológico que es inesperado, algo que no podemos prever. Pero una buena autoestima sí nos va a ayudar a salir más fácil de este círculo vicioso, a romperlo. Acuérdense, por ejemplo, la artritis es un conflicto de desvalorización en el cual caemos constantemente, lo reactivamos constantemente. Fase activa y necrosis, fase de solución, reparación de esa necrosis y dolor. Entonces nos desvalorizamos y nos revalorizamos constantemente. Y nunca salimos de ese círculo vicioso. Muy bien, espero que nos haya quedado claro este tema. Vamos a pasar con el tema de fibromialgia, que más o menos van de la mano, pero que es un tema un poquito más complicado, porque no hablamos de un conflicto, hablamos de varios conflictos biológicos. ¿Qué nos dice la medicina sobre la fibromialgia? Señala que es considerada un síndrome común en el cual la persona enferma tiene dolor prolongado que se propaga por todo el cuerpo. Un síntoma casi siempre relacionado con fatiga, problemas de sueño, dolor de cabeza, depresión y ansiedad. Se señala que las personas con fibromialgia también pueden tener sensibilidad en las articulaciones, en los músculos, los tendones y otros tejidos blandos. Ahora, buscando la causa, desde el punto de vista de la medicina oficial, se desconoce. Aunque algunas fuentes consideran como posibles causas o desencadenantes de la fibromialgia a un trauma físico-emocional, miren, aquí ya meten el tema de las emociones, o a una respuesta anormal al dolor, es decir, las áreas en el cerebro que controlan el dolor pueden reaccionar de manera diferente en las personas con fibromialgia. También como posibles causas, alteraciones del sueño, infecciones como virus, aunque señalan que no se ha identificado a ninguno. En resumen, desde mi punto de vista, una opinión personal, la medicina oficialmente no conoce cuál es la causa de esta enfermedad. En algunos casos podemos llegar a decir que son suposiciones. Y bueno, se señala que es más común entre las mujeres de 20 a 50 años de edad. ¿Cuáles serían los síntomas? El síntoma principal es el dolor, y este puede ser leve o intenso. Las áreas del dolor se denominan puntos de sensibilidad, y estos puntos se encuentran en el tejido blando de la parte posterior del cuello, los hombros y el tórax, pero también en la región lumbar, las caderas, las espinillas, los codos y las rodillas. Y se señala que el dolor se irradia a diferentes áreas. Es un dolor profundo, punzante y ardiente. Miren, aquí ya nos van dando tips. Hablamos de dolor en el cuello y los hombros, por ejemplo. Se señala que las articulaciones no se afectan, aunque el dolor puede sentirse como si proviniera de ellas. Y también buscando información con esta enfermedad, bueno, se dice que las personas con fibromialgia tienden a despertarse con dolor y rigidez en el cuerpo. Para algunas personas el dolor mejora durante el día y empeora durante la noche. Este ya es otro tip, esto de que empeora durante la noche. Algunas personas presentan dolor todo el día. El dolor puede empeorar con la actividad. El clima húmedo
o el frío, pero también con la ansiedad y el estrés. Y bueno, se señala que la fatiga, el estado de ánimo deprimido y los problemas con el sueño ocurren en casi todas las personas con esta enfermedad. Muchas dicen que no pueden conciliar el sueño o permanecer dormidas y se sienten cansadas cuando despiertan. Aquí ya tenemos otros tips. La fatiga, el estrés, que el estrés puede ser cualquier conflicto biológico, el no poder conciliar el sueño. Ya lo hemos comentado, cuando estamos en fase activa de un conflicto biológico, normalmente vamos a perder el sueño, no vamos a poder dormir, podemos tener insomnio. Y bueno, simplemente para concluir la información que encontré cuando habla del tratamiento, por ejemplo. El objetivo del tratamiento es ayudar a aliviar el dolor y otros síntomas y ayudar a que la persona le haga frente a dichos síntomas. O sea, estos tratamientos no hablan de curar, hablan de aliviar el dolor y los síntomas. Recomiendan fisioterapia, ejercicio y un programa de acondicionamiento físico, métodos para aliviar el estrés como masaje suave, técnicas de relajación. Y se dice que si estos métodos no funcionan, pues hay que buscar con un médico pues algún antidepresivo o un relajante muscular. Y bueno, desafortunadamente en el pronóstico se dice que la fibromialgia es un trastorno crónico. Algunas veces los síntomas mejoran, otras veces el dolor puede empeorar y continuar durante meses o años. Eso es lo que se dice desde el punto de vista de la medicina oficial. Pero bueno, vamos a verlo desde el punto de vista de los conflictos biológicos. ¿Qué es lo que origina la fibromialgia? Miren, comentamos que a diferencia de la osteoporosis, que son conflictos de desvalorización, aquí hay varios conflictos. Por lo menos 2 conflictos y en la mayoría de los casos hasta 3 conflictos biológicos. Pero la base de la fibromialgia es lo que podemos llamarle simbólicamente el síndrome de la tortuga. Ante un depredador y para protegerse, las tortugas esconden su cabeza y sus extremidades en el interior de su caparazón. Esa es la base del conflicto de la fibromialgia. Más otros conflictos, un conflicto de desvalorización e impotencia, como los que ya comentamos de la osteoporosis, y otro conflicto por no haber tomado la dirección correcta, por sentir que nos equivocamos de camino, que es el que va a generar una fatiga crónica. Impacta directamente en las glándulas suprarrenales. Podemos comparar la fibromialgia o al conflicto que la genera como la manera como una tortuga reacciona ante la presencia de un depredador. Mete la cabeza y las patas en su caparazón. De esta manera el depredador puede pasar encima de ella, sacudirla y golpearla sin obtener resultados. Es la única forma que tiene la tortuga de protegerse, porque ella, a diferencia de la mayoría de los seres vivos, no puede huir y a veces tampoco puede atacar, que son las 2 reacciones más comunes de los seres vivos. Cuando nos sentimos en peligro, o atacamos para defendernos o huimos. Esas son las reacciones naturales. Pero no siempre hacemos eso, no siempre podemos hacer eso. A veces tratamos de hacer esto que hacen las tortugas, escondernos en nuestro caparazón y nos quedamos inmóviles. Aquí hablamos de un conflicto motor. El conflicto motor siempre va a implicar la musculatura, los músculos. Queremos entrar o meter la cabeza en el cuerpo para escapar, para protegerlos. ¿Se acuerdan que decíamos que los síntomas de la fibromialgia es un dolor que inicia en el cuello y hombros? Pues esa es parte de este conflicto motor. Quisiéramos ser una tortuga y quisiéramos meter la cabeza y los hombros, los brazos en un caparazón y protegernos. Cuando una persona siente que es amenazada por alguien, por ejemplo, en este caso le llamamos un depredador, pero puede ser cualquier persona, cuando es amenazada y reacciona quedándose paralizada y sin tomar acción para huir o defenderse, va a vivir un conflicto motor de parálisis en grado variable durante la fase activa y dolor muscular en la fase de curación. Siempre va a ser así. En la fase de restauración o de curación
se va a presentar la primera crisis epileptoide, que es una etapa de esta fase de sanación. Es como la etapa final donde se van a presentar un pico máximo de síntomas muy fuertes de esta fase de curación, pero pasando esta fase normalmente regresamos a nuestro estado natural, a nuestro estado normal. Cuando hemos vivido un conflicto motor, un conflicto biológico que implica la musculatura y posteriormente se soluciona este conflicto, vamos a presentar siempre una crisis epiléptica o epileptoide, que normalmente es muy intensa, con dolores muy fuertes, y en algunos casos pueden haber ataques similares a los ataques epilépticos. Esta crisis puede provocar un nuevo conflicto biológico, en este caso un conflicto de desvalorización e impotencia. Porque si nosotros viviéramos esta crisis sin generar un nuevo conflicto, nos sanaríamos y no caeríamos en este tema de la fibromialgia. Desafortunadamente, este nuevo conflicto es lo que nos mantiene en ese estado por mucho tiempo o permanentemente. Y esto es muy importante de comprender. La primera crisis epileptoide provoca un nuevo conflicto. Fíjense, es una situación inesperada, con mucha carga emocional y que la vivimos en soledad, como un ataque epiléptico y con mucho dolor. La persona no entiende lo que está pasando, se asusta, se siente nuevamente bloqueada, inmovilizada, con reacciones fuertes, convulsiones, lo que normalmente llamamos ataques epilépticos, y dolor. ¿Se dan cuenta? Si bien vivimos un conflicto inicial, un conflicto motor al sentirnos paralizados y no reaccionar ante un agresor, en la fase de curación vivimos un nuevo conflicto de desvalorización. Y esto es lo que hace que se convierta en un círculo vicioso. Ahora, por otro lado, el tema de la fatiga crónica. Bueno, ese es un nuevo conflicto. Es un conflicto biológico de no haber tomado la decisión adecuada en fase activa. Y va a involucrar a las glándulas suprarrenales. En este caso, disminuye importantemente la secreción de cortisol y se va a producir una fatiga severa que debe al tiempo que dure la fase activa. Es un pensamiento constante de que me equivoqué de camino. Por ejemplo, si nuestro agresor es la pareja, vamos a suponer el caso de una mujer que se casa con una persona X, vive muy feliz los primeros meses y posteriormente se da cuenta que esta persona es agresiva. Y en una situación muy dramática la agrede. Y ella no puede reaccionar. Se siente paralizada. Ni huye ni ataca. Se bloquea. Vive un conflicto motor. Su primer conflicto biológico. Posteriormente ella puede pensar, me equivoqué de camino. Esta persona no es una buena persona, no es una buena pareja, no debí de haberme casado con ella. ¿Se dan cuenta? Vive un nuevo conflicto. Y este nuevo conflicto de sentir que me equivoqué de camino va a afectar siempre las glándulas suprarrenales. Va a haber una disminución del cortisol y vamos a tener una fatiga muy severa. Mientras no solucionemos este conflicto, vamos a seguir en ese estado. Por eso uno de los síntomas de la fibromialgia es la fatiga. Creemos que nos equivocamos de camino. Y mientras no solucionemos ese conflicto, va a seguir este mismo síntoma de la fatiga crónica. Estamos hablando de conflictos en fase activa. Recuerden, cuando tenemos insomnio, muy seguramente tenemos un conflicto en fase activa. Todos los conflictos biológicos van a producir siempre insomnio, pérdida de sueño. Desafortunadamente, las personas que tienen fibromialgia, con los raíles asociados al síndrome, la propia condición del paciente o algo en su entorno, pues va a reactivar el conflicto inicial y después de una fase activa rápida se reinicia la fase de curación o restauración, lo cual va a concluir en una nueva crisis epileptoide y se hace un círculo vicioso. Hablamos de un conflicto pendiente que no ha terminado de resolverse, de solucionarse.